¿Qué sentido tiene construir un imperio si tus hijos no te ven? No tienes que elegir entre ser emprendedor, empresario y papá, porque ser papá es lo más importante. Y justamente hoy, este podcast tan especial con mi papá Fernando González, mi mamá Ana Cecilia González, se lanza el Día del Padre. Y aquí estamos para hablarles a todos los empresarios, porque este mensaje de hoy es muy importante. Sabemos que hay muchos papás que se sienten frustrados porque no pueden ver a sus hijos. Pueden darles la vida que quieren, pero no pueden estar ahí. Y el activo más importante es el tiempo y la familia. Entonces, quédate hasta el final, porque este episodio es para ti, papá, empresario y emprendedor. Y si eres una hija, una madre, una esposa, mándaselo a tu esposo, porque aquí estamos para apoyarnos. Los latinos tenemos algo muy apreciado, que es la familia. Y este podcast se lo dedicamos a todos ustedes en especial, ya que tenemos a una familia llena de emprendedores, inversionistas y sabemos que el camino no es fácil. Y la verdad es que sí puedes tener un negocio exitoso, ser un papá presente, emprender, ser empresario, lo puedes hacer. Entonces hoy estaremos hablando justamente sobre todo eso. Y bueno, bienvenidos a este podcast tan increíble. Estamos con Cecilia, mi mamá, mi papá. Mamá, ¿cómo ha sido ese camino de ver a mi papá, Fernando González, autor del Miedo a la Libertad, representante de Robert Kiyosaki por 28 años, mentor de muchos emprendedores? ¿Cómo ha sido ese camino? Ha sido una montaña rusa, un camino muy, muy emocionante, lleno de ups and downs, de subidas y bajadas, pero maravilloso. De verdad que muy, muy reconfortante. Y te pregunto a ti, aprovechando este momento, ¿estás ahí presente para tus hijos o estás muy ocupado siendo el dueño del negocio, siendo esclavo de tu tiempo? Este podcast es importante, toma nota porque vamos a dar la transformación del antes y después. Papá, ¿tú en algún momento te sentiste cuál fue ese momento que tú te diste cuenta que le estabas dedicando más tiempo a la empresa y a emprender que a tu familia? Primero que nada, gracias por invitarme al podcast, ¿no? Y fíjate, tú dijiste algo muy valioso en la introducción, que es, sabemos que el camino no es difícil. Pero yo le agregaría algo. Los negocios, como aprendí con Robert Kiyosaki, no son difíciles. Los que lo hacen difíciles son las personas. ¿Te das cuenta? Entonces, todo empieza por tener claridad en qué problema queremos resolver. Porque muchas veces, por ejemplo, yo he tenido personas, padres de familia, que trabajan muchas horas, que tienen 2 hasta 3 trabajos y son padres ausentes. ¿Y qué sucede? Que con el dinero que ganan siguen cometiendo los mismos errores. Entonces el problema no se soluciona. El problema se vuelve más grande. Entonces el problema se vuelve más grande porque el dinero simplemente hace más grande lo que tú en el fondo eres. Y con mi papá, por ejemplo, nunca hablamos de dinero. Y ese es un tema tan importante para compartir con la familia, porque lo malo muchas veces se aprende en la calle. Esa sería la regla número 1, entonces, porque estamos hablando de cómo puede un papá transformar su vida en un padre ausente y un papá presente y tener sus empresas, emprendimientos, inversiones, ¿no? Entonces, lo número 1 creo que sería el hablar del dinero en casa como tú lo hiciste con todos nosotros. Bueno, creo que lo más importante, Alexandra, es siempre dar el ejemplo, porque el problema que surge en las familias por dinero es cuando hay malos hábitos. Nosotros aprendemos a gestionar nuestro dinero desde niños. ¿Y cómo? Por tu papá, por tu mamá, por tu abuelita, por tu profesor. Y probablemente ninguno de ellos era emprendedor. Ninguno de ellos sabía tampoco cómo manejar el dinero. Y entonces pueden venir creencias limitantes como el dinero es el camino al infierno. Y Robert me enseñó que la falta de dinero es el camino al infierno, ¿no es cierto? O los ricos son avaros. Yo aprendí que los ricos son generosos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que
lo que han puesto en nuestra mente probablemente es eso mismo lo que nos mantiene estancados. Y ser atentos y vigilantes a eso. Porque el amor hacia los padres es una cosa y la realidad es otra. Yo adoro a mi padre, pero sé que no estuvo bien que no hablemos de dinero. Eso no quiere decir que lo quiero menos. Quiere decir que yo tengo que mejorar para que mis hijos sepan cómo gestionar el dinero. Y el papá, para mí, el rol fundamental es ser el líder de su familia. Si tú no eres el líder de la familia, y no hablo de machismo, sino dar el ejemplo, traer los recursos, compartir buena educación, y a veces hay una gran confusión, Alexandra, entre ser papá y ser el amiguito de tus hijos. Entonces tú sabes que yo no soy tu amiguito, soy tu papá. Entonces podemos hablar como amigos, pero no soy tu amiguito, ¿no? Te puedo aconsejar, pero cuando esa línea no está clara, viene la falta de respeto. Y hay una línea muy fina que separa el abuso del respeto, y esa línea no se debe cruzar. Y ahí algo increíble que tú también has hecho es lo que mencionaste. Muchas Tú te familias... reías cuando te dije, tú y yo no somos amiguitos. No, porque ¿Por qué te ríes? lo tengo clarísimo. No, la realidad es que obviamente yo confío muchísimo en mi papá y es algo que también siempre le he dicho a Roberto, mi novio. O sea, mi papá ha sido el líder, ha sido un ejemplo en la casa de emprendimiento, porque también claramente todos salimos emprendedores inversionistas y hubieron varios sacrificios en el camino, pero también algo lindo es que sí, o sea, hay algo muy bonito en ese respeto que le tengo a mi papá y aunque siempre está ahí como un amigo, sé que le debo mucho más, un respeto mucho más alto, ¿no? Han habido momentos difíciles en mi emprendimiento cuando me mudé a Arizona para trabajar para Robert Kiyosaki y yo me acuerdo que lo llamaba a mi papá y le podía decir, papá, no me siento bien, y el día siguiente él estaba en un vuelo y 24 horas después tocando mi puerta y diciéndome aquí estoy, ¿no? Entonces eso es algo demasiado lindo, ha sido una bendición y sí, en mi cabeza me imaginaba yo cuando te digo, sir, yes, sir, porque así es, escuela militar. Entonces, como buen marino que como soy. buen marino. Entonces hay momentos donde yo sé que puedo confiar en él y hablar con él y lo lindo también ha sido, le puedo consultar sobre las inversiones, sobre mi emprendimiento. Esto no me está saliendo bien, siento que estoy enjaulada, una esclava del emprendimiento que he creado. Y hay otros momentos donde a nivel más personal puedo confiar con él, ¿no? Entonces, eso también ha sido gracias a la libertad que de cierta forma este emprendimiento te dio. El poder estar ahí el día siguiente, cuando yo te llamo y te digo, no me siento bien, y estar en un vuelo y poder pasar conmigo 2 meses en una cabaña, te lo ha dado la libertad de tu emprendimiento. Pero no siempre fue así. Y tú, mamá, ¿cómo has visto la transformación de mi papá siendo un esposo, empresario? Bueno, inicialmente emprendedor y ahora empresario, ¿no? ¿Cuál ha sido esa transformación que tú has visto, no solo en él como esposo, pero como papá? Bueno, definitivamente fue cuando él empezó a educarse, a entrenarse con Robert Kiyosaki en todos los cursos que Robert dictaba sobre la educación financiera, sobre cómo construir activos, sobre cómo leer una hoja de un estado financiero, cómo tener un estado financiero en orden. Ahí fue donde yo empecé a ver una gran transformación en Fernando, sobre todo porque ya tenía un poco más de tiempo para dedicarle a la familia, no estaba tanto ya metido en el trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Ya tenía un poquito más de tiempo para empezar a dedicarle a su familia, ¿no? ¿Y qué consejo le dirías a ese papá que nos está viendo, que se siente estancado, ¿no? que siente que lo está haciendo todo por sus hijos para proveer, pero no está ahí? ¿Qué consejo práctico le dirías para que salga de eso? Bueno, primero que nada, tienes que educarte. Primero que nada, tienes que prepararte.
ese es el primer paso que tienes que dar. Primero que nada, tienes que reconocer que estás estancado, que estás atrapado en la carrera de las ratas y como es el juego del cash flow y que es lo que nos enseñan, ¿no? El juego cash flow. Y educarte, entrenar tu mente, rodearte de personas que saben más que tú, buscar mentores para que tú puedas del nivel donde estás, que estás estancado, pasar al siguiente nivel. Y como esposa, tú también, ¿cómo lo has apoyado a mi papá? Porque obviamente tú asumes un rol muy importante. El papá puede ser un líder, pero tú también has sido parte de todo este crecimiento y tú también eres emprendedora, inversionista. Claro, lo que yo considero que toda mujer debe siempre apoyar, en este caso yo apoyé mucho a mi esposo, uno debe remar juntos siempre en la misma dirección, debe involucrarse en los negocios del esposo, ¿no? y de la pareja y crecer juntos. También educarse mucho, porque si tú no te educas y si no te desarrollas, no vas a poder nunca ayudar a crecer el imperio juntos, ¿no? Ahí, Alexandra, yo te quisiera agregar algo por esa pregunta que le has hecho a tu mamá. Como cuando uno emprende, no siempre estás en la cresta de la ola. Entonces hay momentos difíciles. Y cuando yo tenía la empresa de logística, estaba un momento no difícil, sino muy difícil, tu mamá estaba en ese momento muy bien en su negocio de bienes raíces. Y ella me llevó a una tienda y hasta ahora me acuerdo, me regaló un Rolex y me dijo, yo creo en ti. Ese Rolex yo lo tengo ahí atesorado porque es un símbolo de la confianza que tu mamá depositó en mí. Ella también me pudo haber dicho, ya deja de estar jugando emprendedor y consíguete un trabajo serio. Esto no es para ti, ¿no? Entonces, el rol de la esposa en la vida de un padre es fundamental para reforzar esa fe que se ve afectada cuando la adversidad toca tu puerta y nadie está libre de eso. Entonces, ese apoyo de la mujer es un punto de quiebre para saltar al siguiente nivel, como fue lo que a mí me ocurrió gracias al apoyo que me dio tu mamá, o para descender y decir esto no es para mí y vivir la vida de alguien más. Es bien duro, pero es muy cierto. Por eso acá uno tiene que ser vulnerable, compartir la verdad y saber contribuir con otras personas que probablemente se encuentran en una situación como la que yo estaba hace 30 años o hace 25 años, ¿no? Entonces, ese apoyo de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, es fundamental. Claro, no solamente es que me diga yo creo en ti, sino yo también tengo que dar los pasos, porque si me dice creo en ti y yo estoy viendo televisión, eso es una falta de respeto, ¿no es cierto? Entonces, creo que la familia es el activo más preciado para un padre, ¿no? Entonces, cuando tú decías construir tu imperio sin la familia es construir un abismo. No hay significado. Cuando uno emprende, muchas veces busca dinero, poder, fama y placer. Ninguno de los cuatro te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es vivir tu propósito. Para mí, ver cómo estás conduciendo tu vida, que a los 20 años ya fueras directora de marketing de Real Estate Company, que estuvieras trabajando con el número 1 en el mundo. 19, el novio que tienes ahora. Años, ¿ah? 19 años. A los 19 años, bueno. Y todavía no has aprendido. A los 19 años. Luego, con tu novio has elegido un chico que yo lo quiero mucho, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Entonces, tus hermanas, Andrea hace un momento estuvo por acá a ver cómo continúa su evolución, Alexandra, que está estudiando, Isabela, que está estudiando para, digamos, tener éxito el día de mañana en educación financiera, en finanzas, en marketing, ¿no? Es la familia, la integración, por eso que siempre las hemos involucrado.
eso se consigue cuando, en mi caso, ¿no? Como madre, como esposa, tú les enseñas a los hijos a involucrarse desde pequeños en el negocio, a involucrarse en lo que estás haciendo, ¿no? Para que ellos, con cosas muy pequeñas, te ayuden también a crecer el emprendimiento que estás desarrollando, ¿no? Desde pequeñitos. No solamente con el juego de cash flow, porque ya no lo ves como una obligación, lo ves como un juego. Sí. Entonces tú dices, qué bonito es esto, voy a jugar el juego de la vida, que es el juego de invertir. Entonces, es enseñarles desde pequeños, pero creo que hay un factor fundamental y es criar a los hijos, que creo que lo hemos hecho Fernando y yo, con hambre, ¿ok? Ese hambre de éxito, ese hambre de querer lograrlo, ese hambre de que, o sea, no les hemos dado todo. Ese es Han un habido magnífico sacrificios. punto. Por ejemplo, tú trabajas conmigo, tú no tienes un paycheck, lo que tienes es una participación de resultado. Entonces, ¿qué sucede? Ya tienes ese hambre de que si esto factura más, yo gano más, versus un paycheck porque soy el hijito de papá. ¿Viste? Como nos enseñó Robert Kiyosaki. O sea, hay que ser consecuente. Los ricos no trabajan por dinero, sino por la creación de activos. Y todo el esfuerzo que tú y yo hacemos juntos es para crear activos, ¿no? En vez de un paycheck. Y mamá, por ejemplo, si los padres que nos están viendo quieren inculcar ese hambre en sus hijos, ¿cómo lo pueden hacer? Esa pregunta es para mí, creo. Bueno, es que como una vez más lo dijo tu papá, primero todo es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que tú les das como padre, como empresario, ¿no? Pero luego, al tú involucrarlos en tu emprendimiento, en tu negocio, al tú hablarles desde pequeños del dinero, al tú jugar el juego del flujo de efectivo desde pequeños, ya tú les estás enseñando que tienen que ustedes son un equipo, ¿no? Que ustedes son un equipo y que ellos tienen que ayudarte a crecer el negocio. Yo pienso que yo no estoy de acuerdo con esos padres que trabajan desde el amanecer hasta el anochecer para darles todo a los hijos y que los hijos, porque yo no tuve, mi hijo tiene que tener todo. Entonces le compran el juguete más caro, se desviven. Nosotros nunca les dimos el juguete más caro a ustedes, nunca les dimos, o sea, yo creo que sí lo podíamos hacer, ¿no? Y a veces lo hemos hecho, pero ya como un premio a todo tu esfuerzo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes también se esforzaban mucho en el colegio, nosotros no les decíamos, oh, excelente, qué inteligente eres una campeona. Que es bueno también motivarlos, si no sabes lo que les decíamos. Nosotros les decíamos, tu esfuerzo te ha llevado a ser la número 1. Tu esfuerzo te ha llevado, y eso es lo que yo valoro, eso es lo que yo realmente admiro en ti. Entonces, y eso hay que llevarlo al plano de la realidad, porque si no es un esfuerzo puramente académico. Por supuesto. Tiene que ser materializado, tiene que ser llevado a la acción. Por eso desde chicos hay que enseñarles a que se involucren en el negocio y a trabajar. Y es un punto muy importante porque muchos papás excusan su ausencia por el hecho de que le dan todo a sus hijos. Entonces, ¿qué le dirían a esos papás? Y también aquí viene una pregunta media controversial. ¿Qué es más importante? ¿Ser un papá presente o ser un papá exitoso, un emprendedor exitoso? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque el que seas un papá presente no excluye de que seas exitoso. O el que seas exitoso no implica de que seas un papá ausente. Yo creo que es un balance, porque lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, en lo que yo hago como hombre de negocios, involucro a mi familia, a tu mamá, a mis hijas, dependiendo del área de la que se trate, ¿no? Y del momento de su vida en que se encuentren. Y muchas cosas las hago inclusive
desde aquí, desde la casa, o muchas cosas las continúo haciendo mientras viajo con mi familia. Sí. Siempre busco el nexo con la familia, no lo hago aisladamente. Y el hecho de que tú involucres a tu familia le da un propósito a la vida de uno, porque lo que te hace, lo que te da la felicidad, la realización, es que vivas tu propósito y que tengas relaciones con significado. De manera que involucrar a los hijos, eso los obliga a los hijos también a ser competentes. Porque también puede ser de que si no eres competente, no te toca nada o te toca menos. Yo no creo en eso de que a todos se les tiene que dar por igual. No, tiene que haber esfuerzo. Si no hay esfuerzo, algo a cambio de nada, eso no es un buen plan. Yo tengo amigos, obviamente no voy a decir nombre, que aplican esa fórmula. Algo a cambio de nada. Le dan gusto en todo y el hijo no tiene ningún esfuerzo. En el mediano y largo plazo se ve que estás tú mismo haciendo tu hijo que no sea listo. En otras palabras, tú mismo lo estás volviendo tonto, porque le das todo sin ningún esfuerzo. Como decía tu mamá, le compras el último juguete, el último celular, el último esto, el último el otro, y no lo valora, no hace el esfuerzo. Porque con esa creencia de que como yo no tuve, él tiene que tener, no. Tiene que tener ¿qué? Educación. Educación espiritual, educación física, educación mental, educación espiritual, emocional, la conexión de las 4 inteligencias. Yo no soy religioso, pero sí soy creyente. Creo en la existencia de un Dios supremo. Y cada día le pido que me ayude a dar buenos pasos y guiar bien a mi familia. Creo que nada se da sin el apoyo de Dios. A los que no creen y tienen otras creencias, con todo respeto, les comparto mi humilde conocimiento a lo largo de la vida. Bueno, y este episodio, como va dedicado a todos los papás, emprendedores, inversionistas, empresarios, queremos que sepan que el camino no siempre es fácil. Hay altos y bajos, como mencionó mi mamá, e incluso gracias a este camino que ha recorrido mi papá, detrás de los 28 años que ha estado con Kiyosaki, yo también viví muchos altos y bajos con él. Y lo lindo es que esa historia se está repitiendo porque vemos que muchos empresarios y emprendedores que entran a la mentoría entran en un momento de desesperación. Hemos tenido personas que incluso lloran en la llamada y nos dicen, es que puedo darle dinero a mis hijos, pero no puedo estar ahí, no puedo ser un papá presente. Y ahora veo a estas familias en la mentoría, como tú dices, que, o sea, están dando el ejemplo y están ahí toda la familia. Ahora veo a Sebastián Yorda, un caso de éxito súper lindo, que él llega a las llamadas con sus hijos, conocimos a su familia y hay un antes y después en su vida. Antes no tenía tiempo para nada y ahora tiene tiempo para estar 24/7 en su casa, con sus hijos, viendo los momentos iniciales y de la infancia de sus hijos. A Leandro, que lo único que él quería era poder recoger a sus hijas del colegio y ahora lo hace, ¿no? El otro día justo estaba en una llamada con él y estaba en camino a recoger a sus hijas. Entonces, eso es lo lindo de esta educación financiera si lo hacen en familia. Y tú, papá, como líder, tienes que dar el ejemplo, tienes que tomar acción. Y si eres la esposa de este papá, impulsarlo, ¿no? El camino del emprendedor no es fácil, pero si estás junto en él, con tu familia, y puedes estar allí presente para tu familia, lo hace lindo. Entonces, bueno, puntos finales y palabras finales para nuestra audiencia el Día del Padre. Bueno, solamente para decirles que los padres son la cabeza de la familia, ustedes son muy importantes. El pilar. Son el pilar, ¿no? Son muy importantes en el rol como líderes de la familia y creo que nosotras, las madres de familia, las esposas, estamos siempre dispuestas tenemos que estar dispuestas a ayudarlos, a emprender, a apoyarlos y quiero decirles nada más de que
nuestros hijos los están viendo, ¿no? O sea, ustedes son el modelo que ellos van a seguir el día de mañana. Así que darles simplemente una palmadita en la espalda, diciéndoles que lo están haciendo muy bien, que sigan sus sueños y que vivan sus sueños, que no vivan el sueño de otro. Hay que ser valiente en este camino para tomar la decisión de emprender, pero vale la pena. Así que para adelante y buen viaje. Pienso que cuando tú hablas de que el camino no es fácil, una vez más, ¿no? Que se requiere disciplina, orden, organización y involucrar a los miembros de la familia. Que la gran recompensa es la libertad. La libertad teóricamente es un derecho, pero en realidad no es así. Es un privilegio que uno se gana, que uno construye. Es como que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero cuando salimos al mercado, cada uno agrega un valor diferente y somos percibidos de manera diferente. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en claro. Y el eje central, el principal activo de nosotros como padres es la familia. No podemos perder eso de vista y trabajar para ser libres, cada uno en su medida, dar pasos que nos conduzcan a la libertad. Como decía al inicio, a veces puedes tener 2, 3 trabajos, pero tus hábitos de gasto siguen siendo lo mismo. Es como que ese tiempo no cuenta en tu calendario. Lo que vale la pena es la educación. No me refiero a la educación de títulos que tienes colgados en la pared. Me refiero a la educación práctica, a la accionable, porque esa es la que te va a conducir a la libertad. Y lo mismo para los hijos, porque hay veces que veo que siguen un entrenamiento, una maestría, otra maestría, otro título, pero no hay resultados. Está llena la columna de pasivos, pero no la de activos. Entonces eso no es coherente. Hay que buscar la cosa práctica en un mundo tan dinámico. Y por último, de las cosas que se deben hablar en la familia son de aquellas que resultan más incómodas. Y en el ser humano hay 2 cosas que son tabús, que no se hablan en la familia: sexo y dinero. Son 2 cosas muy importantes que uno debe hablar. Yo no hablo con mis hijas de sexo, pero seguramente su mamá sí, entre mujeres se hablan, pero sí hablo de ellas de dinero. Y si me hacen cualquier pregunta, yo se las voy a responder. Porque esa integridad en la conversación, en los principios, en los errores, en la evolución de la familia, es muy importante. Y muchas veces son temas que se evaden y que al final pasan la factura. Por eso es que es tan importante la comunicación efectiva, especialmente en los temas incómodos. Si eres un papá y estás construyendo un negocio, para eso estamos aquí. Porque dentro de nuestra comunidad tenemos muchos papás que son exitosos siendo papás, padres de familia, líderes y empresarios, emprendedores, inversionistas. Puedes tener ambas cosas si las estructuras como un activo. Si estás listo para dar ese paso, ser un papá presente y un empresario exitoso, aplica nuestra mentoría. Nuestro equipo va a tener una llamada contigo para verificar que eres parte de nuestra comunidad, que calificas y que realmente te vamos a agregar valor. Dentro de nuestra comunidad tenemos muchos papás, muchas familias y estamos listos para darte la bienvenida. Escaneen el QR o apliquen usando el link que está en la descripción. Gracias por ver este podcast y feliz Día del Padre. Y tú que me estás viendo, ¿eres un papá presente o ausente? ¿Es tu familia tu principal activo o estás trabajando puramente por dinero? Hacerse preguntas incómodas es parte del desarrollo y del éxito. Para mí, tengo la satisfacción de haber visto lo que estoy construyendo con mi familia de manera constante, porque una vez que tienes esta educación, no hay camino para atrás. Cuando estás en la cumbre, la vista es muy diferente que cuando estás en la orilla.
créeme que vale la pena. La libertad está en mi lista de no negociables y por supuesto que he cometido muchos errores, igual que todos ustedes, pero de los errores hay que aprender y nadie nació con un manual para ser papá, pero esta educación es efectiva, cambia vidas y lo más importante, el gran trofeo es la libertad tuya y de tu familia. Nos vemos en el próximo podcast.